pasado no pudo llevarse a cabo, ¿no? Y que qué gusto que ahora sí podamos encontrarnos y vernos las caras, las lectoras y los lectores. Y qué mejor, por supuesto, gracias a la Brigada para Leer en Libertad por la invitación. Me encanta compartir el escenario con Paula Abramo. Ya en el Zócalo presentamos los cuentos de Machado de Asís y el año pasado estuvimos juntas en el homenaje virtual a Clarice Lispector, que es esta autora brasileña que nos convoca hoy aquí a todos y que si no la conocen pues es una gran oportunidad para acercarse a ella, ¿no? Por aquí llegué aterrizando, pero aquí traigo los libros de Clarice del fondo. Yo tengo las novelas, hasta ahorita van 3 libros, los cuentos completos de traducción de Paula Abramo, que ahorita vamos a platicar con ella más a fondo sobre Clarice, las novelas en 2 volúmenes, las novelas 1 y las novelas 2, ¿no? Las novelas 1 las tradujo Romeo Tello y las novelas 2 Genei Beltrán, ¿no? Bueno, contarles un poco esta fascinante autora, ¿no? Hermosísima, Clarice Lispector, misteriosa, un poquito bruja y realmente apasionada de las letras, una ucraniana que en algún momento su familia son judíos, están siendo perseguidos pues en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y consiguen papeles, ¿no? Y logran irse a Brasil a vivir. Ella llega muy pequeñita, ¿no? Se instalan en un lugar que se llama Recife y bueno, ahí empieza esa niña, adoptan, se llama en realidad Chaya, igual tú ahorita lo puedes pronunciar mejor que yo, pero adoptan nombres brasileños, ¿no? Clarice Lispector. Ella al transcurso de la vida muchas veces utilizó seudónimos, ¿no? El nombre de casada, pero realmente como la conocemos es como Clarice Lispector, la Lispector, o como quieran apropiarse de ella, ¿no? Que es esta autora que practicó todos los géneros, ¿no? Fue periodista, cronista, poeta, novelista, cuentista, también hacía de repente artículos para revistas, fue alguien que necesitó de la literatura, de la escritura para vivir, ¿no? En algún momento se casa con un diplomático, ¿no? Y va viajando por el mundo, ¿no? Es alguien que conoce muchos idiomas, los habla, los domina, que viajó por muchos lados, ¿no? Y que resulta pues absolutamente fascinante. Es una de estas autoras que además de la obra nos interesa como su figura, ¿no? Su belleza. Ahorita Paula me estaba compartiendo un libro maravilloso, ¿no? Que es una de las, por aquí tengo una autora que hizo una gran biografía sobre ella, que es Nadia Batela, ¿no? Y Paula me estaba compartiendo el libro ilustrado, ¿no? Fotográfico de Clarice, y pues realmente no puedo sino dejar de admirarla, ¿no? Entonces yo estoy aquí como fan de Paula Abramo, que ella es una gran traductora, es poeta también. Ella se dio a la tarea de traducir los cuentos completos, que ahora además la edición se llama, me parece, Todos los cuentos, ¿no? Ya tiene reimpresión, ¿no? Y es una manera, o sea, nosotros queríamos dedicarnos un poco más a ahondar en los cuentos, porque si es una autora que no conocen, pues es una gran oportunidad de acercarse a ella. Pues tiene 85 cuentos, ¿no? Que recoge desde el primero que escribió a los 19 años hasta el último, ¿no? Que se encontró póstumo y fragmentario cuando murió de un cáncer de ovario, ¿no? Entonces es una manera de ir viendo a la autora, pues es alguien que escribe y que se refleja en la literatura, ¿no? A mí me gusta mucho que cuando era pequeñita, ella empezó a escribir muy chiquita, manda sus cuentos, ¿no? al diario de Pernambuco, que publicaba cuentos infantiles, cuentos de niños, y entonces Clarice mandaba los suyos y nunca se los publicaban porque decían que en sus cuentos no había historias, no había la típica estructura de había una vez, ¿no? Un príncipe, sino que ella retrataba sensaciones, ¿no? Y creo que esa anécdota refleja mucho de lo que hay en la literatura de Clarice, ¿no? Y bueno, la edición la preparó Benjamin Moser, que es también uno de los biógrafos de Clarice, y para que nos cuentes un poco más, Paula, que siempre es un placer charlar contigo, cuéntanos un poco cómo está estructurado, ¿no? Estos cuentos completos, todos los cuentos.
Muchas gracias, Rocío. Buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí platicando en esta noche. Gracias por estar aquí a pesar del frío. Siempre es también para mí un gusto platicar contigo, Rocío, y bueno, muchísimo en el contexto de este proyecto, que yo diría que es un magno proyecto del Fondo de Cultura Económica, la edición de estas obras pues casi completas de Clarice Lispector, ¿no? Que incluye este primer tomo de cuentos, 2 de novelas ya salieron, va a salir un tercero y va a salir también un libro de crónicas. Entonces, los lectores mexicanos y latinoamericanos en general van a tener acceso a la mayor parte de la obra de Clarice Lispector y la van a poder conocer en varias de sus facetas. Una de las cosas que más me gustan de este libro de cuentos es que al agrupar pues en un solo volumen toda la producción cuentística de Clarice Lispector, es posible ver cómo la autora va creciendo como escritora, cómo va cambiando la visión que tiene sobre ciertos temas, cómo va ensayándose. Son más de 80 cuentos, o sea, en el volumen hay más de 80 cuentos, todos los que escribió a lo largo de su vida, y es muy interesante también poner entre comillas o cuestionarnos lo que significa cuento, porque también en este volumen hay textos que se acercan a lo periodístico, que se acercan a lo teatral, que se acercan a lo poético y van un poco desdibujando las fronteras que nosotros tradicionalmente nos enseñan en la escuela de los géneros. Entonces, en este sentido también es un libro muy, muy rico porque es muy polifacético. Y también son cuentos que al estar organizados de manera cronológica, porque fue el criterio que siguió su editor Benjamin Moser, que los editó primero para Estados Unidos y después esa compilación salió en el original en portugués, ¿no? Digamos, pero él hizo ese trabajo desde Estados Unidos. Y él siguió un criterio cronológico, entonces es posible ver cómo desde el primer cuento que escribió Clarice Lispector, que lo escribió como, bueno, ella escribía cuentos desde niña, como decía Rocío, y los mandaba a los periódicos y tal, pero digamos, desde el primer cuento que publicó ya adulta, este cuento salió a los 19 años, ¿no? Salió publicado cuando Clarice tenía 19 años. Su lengua de escritura siempre fue el portugués, porque pues fue la lengua en la que ella creció en el contexto brasileño, ¿no? Es un portugués que ella manejaba con extrema destreza y tenemos que saber que cuando escribía de maneras un poco extrañas, esto era algo deliberado, porque ella era una autora, vamos a decir, que a pesar de no haber nacido en Brasil, pues era brasileña, es decir, era brasileña en el sentido de que su lengua de escritura era el portugués, un portugués en el que se alfabetizó, en el que empezó a brevar la primera literatura. Hay algunos cuentos que muestran cómo ella se fue acercando a la literatura, ¿no? Hay un cuento que me gusta mucho que cuenta, y este es bastante autobiográfico porque también en algunas crónicas cuenta esto, cómo ella accedió a un libro que ansiaba, que es un libro muy bonito de un escritor brasileño que se llama Monteiro Lobato. Y bueno, este libro es un libro infantil que cuenta las aventuras de unos niños en un rancho, en una granja, y tienen muchísimas, es bastante divertido, y ella ansiaba tener ese libro, era un libro gordo, y ella muestra cómo se le antojaba leerlo despacito y dormirse con él y acariciarlo y que nunca se acabara. Y esta ansia, este placer por la literatura es algo que persistió desde que era niña hasta sus últimos días, ¿no? Entonces se sabe cuáles fueron sus lecturas, se sabe cuáles fueron sus intereses literarios, y aunque no están muy evidentes en los libros, los estudiosos que se han hundido en su obra han podido rastrear también qué lecturas filosóficas estaba haciendo, ¿no? Hace poco una de las traductoras de las novelas, María Auxilio Salado, hablaba de su trabajo como traductora de Clarice y de cómo ella tenía que meterse tanto en sus zapatos que a veces se imaginaba lo que Clarice estaba haciendo a la hora de traducirla y decía, acá seguramente estaba escuchando tal canción, porque aparecen frases de canciones, ¿no?, a lo largo del texto. Entonces está todo ahí escondido, pero hay una riqueza también de todo este bagaje cultural que tiene Clarice Lispector de lecturas y de experiencia de vida, ¿no?
Entonces, claro, definitivamente no se puede ser esta maravilla de escritora sin ser antes una lectora, ¿no? Ella, por ahí, en algunas partes de la biografía, dice que empezó a leer cuando tenía 6 años, ¿no? Y empezó desde ahí a apasionarse por las historias, pero también esa necesidad de expresarse a través de lo literario que justamente en los cuentos nos va llevando de la mano. O sea, los personajes de Clarice tienen como un espejo con la misma Clarice, ¿no? Cuando ella es joven, ¿no? Empieza a escribir eso a los 19 años, aunque logra publicar hasta los 21. También a los 19 años escribe su primera novela, que es Cerca del corazón salvaje, con la que obtiene un premio, el premio Grasa Araña. Yo me le pregunto a Paula todas mis dudas de pronunciación del portugués. Y automáticamente es deslumbrante, ¿no? Es deslumbrante este comienzo como autora, que es una novela que está en las novelas 1, por supuesto, porque también tienen la disposición y el orden cronológico, y tiene esta narradora niña, ¿no? Que tiene esta perspectiva infantil dentro de la obra. Y bueno, creo que desde ahí, y sobre todo en los cuentos, es muy evidente cómo la joven Clarice crea personajes que tienen su edad, ¿no? Y que le van pasando cosas como a ella, y que cuando crece, ¿no? Cuando Clarice se casa, ¿no? Cuando va a casa, cuando tiene la vida matrimonial, también sus personajes se casan, ¿no? Y cuando se separan, y cuando envejece, pues envejecen, su cuerpo cambia, ¿no? Entonces, es por eso que sí, los cuentos son como ese gran acercamiento a la obra de esta fascinante autora. Pero decía Paula algo muy importante, o sea, los que nos enseñan como el género cuento, el género teatro, el género novela, pues en Clarice se desdibuja por completo, ¿no? Se nos desbordan los límites de los géneros, y realmente pues hay cuentos que son relatos extrañísimos, ¿no? Como filosóficos, como decías, como el de uno famoso, El huevo y la gallina, o tenía esta fascinación por los animales, por el carnaval. Hay una anécdota en su biografía que a mí me gusta mucho, que ella cuando era niña observaba el carnaval y nunca la disfrazaban, ¿no? Como que le pintaban, pero no tenía disfraz, y un día alguien le regala las obras de un disfraz, ¿no? Y le hace iba como rosa, ¿no? Era como encajes, me los imaginé yo, no sé exactamente cómo sería, pero estaba ella contenta de que por fin se iba a disfrazar, y de pronto pues ella tiene una madre que está enferma, ¿no? Una madre que cuando ella tiene 10 años se muere, y entonces relaciona de alguna manera este momento del carnaval, de lo alegre de la gente, en el momento en que ella la mandan a comprar una medicina, ¿no? Y regresa a casa un poco asfixiada, o un poco digamos deslumbrada, pero agobiada de esa multitud, ¿no? De esa multitud del carnaval, de lo grotesco, de lo alegre, que para ella representaba una cierta tristeza. Clarice siempre tenía tristeza y drama en su existencia, ¿no? Entonces, ¿qué temas podríamos compartirle a los lectores que tú señalarías que vamos encontrando en los cuentos, ¿no? Pues bueno, algo que es muy característico de Clarice Lispector es que la mayor parte de sus personajes son personajes femeninos, ¿no? Entonces, están allí retratados, pero además bastante problematizados, pues los temas que atraviesan la vida de las mujeres, ¿no? La vida en pareja, la maternidad está retratada, pero no de una manera idealizada, porque nada está idealizado en Clarice Lispector, salvo tal vez los animales, quizá el mar, esta experiencia de plenitud y alegría de bañarse en el mar, que también era algo bastante autobiográfico, porque su padre las llevaba de niña a nadar en el mar, y ella recuerda esa sensación con mucha felicidad, pero en realidad los roles femeninos están bastante se deshacen de alguna manera. Muchos de los personajes de Clarice Lispector que optaron por vidas tradicionales, ser el ama de casa, ser la esposa, ser la madre, en algún momento de su vida tienen, y de eso se tratan muchas veces los cuentos, una crisis que las enfrenta con, yo diría, con otra manera de ver la vida, con sensaciones que no habían experimentado, con
con una complejidad que la saca de la rutina y del rol que habían asumido, y se cuestionan todo, se cuestionan absolutamente hasta su visión del mundo, de lo que está sucediendo a su alrededor. Es un mecanismo que Clarice Lispector hace bastante y que la emparenta mucho con, obviamente, la literatura más moderna y contemporánea, que es esta cuestión del extrañamiento, ¿no? Que esto pasa, por ejemplo, en este cuento que acaba de mencionar Rocío, del huevo y la gallina. Pues qué más cotidiano que un huevo, ¿no? O sea, lo partimos todas las mañanas, está ahí en nuestra cocina, todos los conocemos, los compramos, nos los comemos, y de pronto la narradora de esa, pues yo ni siquiera sabría si llamarlo cuento, de ese texto, se extraña frente a lo que es un huevo y dice, ¿qué demonios es esto, no? Y entonces empieza a imaginar una serie de cosas extrañísimas, como si el huevo de pronto dejara de ser un huevo y fuera una institución y fuera un secreto y de pronto el huevo ya no es el huevo ya es totalmente otra cosa. Y un poco eso pasa con todas estas pequeñas crisis que sufren sus personajes, en los que de pronto son como epifanías, ¿no? En las que de pronto ¡pum!, tienen como una especie de revelación. Por ejemplo, hay un cuento que me gusta mucho que se llama Amor. Es uno de los cuentos más famosos de Clarice Lispector, en el que una mujer que justamente es una madre que está metida en sus rutinas, y ella sabe que hay algo más complejo en su interior y le teme a ese algo más complejo, trata de evadirlo y de evitarlo, y para evitarlo sale de su casa, va de compras, en fin, trata de distraerse para no tocar esa parte oscura de su interior que le da tanto miedo, que la puede desestabilizar. Y de pronto pues la toca porque ve algo que no esperaba ver, que es en el tranvía a un hombre ciego mascando chicle, y las muecas que hace esa persona, los gestos, la desestabilizan completamente y hacen que pierda la parada del autobús y que llegue a un lugar de los más esplendorosos que yo he visto en la vida, que es el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Y ella llega a ese jardín y empieza y tiene contacto con la vida que está sucediendo en su belleza y en su terror y en su repugnancia, porque la vida tiene estas cosas bellísimas de flores, de frutos que están allí brotando en el jardín, pero tiene también la podredumbre, las arañas, ¿no? Y entonces ella, en una especie de éxtasis un poco horrorizado, tiene como toca esa parte oscura de su ser y piensa de una manera absolutamente bella en la vida, y después, bueno, vuelve a vuelve a sus rutinas. A veces las mujeres de Clarice vuelven a sus rutinas, a veces no. A veces no. Entran en crisis y explotan y se acabó todo, ¿no? Sí. Entonces eso y la forma en la que ella retrata eso, como ven, pues en el fondo en el cuento no sucede mucho, es decir, es una mujer que va al tranvía, tiene una crisis, llega a un jardín, pero la forma en la que Clarice construye todas esas sensaciones es muy orgánica, yo diría que es muy vital, y ahí me parece que el nombre que le pusieron de niña fue acertado, porque como decía, se llamaba, yo tampoco sé cómo se pronuncia porque es un nombre hebreo, Chaya. Ella era, como decía Rocío, judía de Ucrania. Y significa vida, su nombre significa vida y significa animal, y ella tiene esta fascinación por lo animal, por lo infantil, por lo que se escapa un poco del orden. Sus textos sobre animales también son hermosos. Tiene una serie de textos sobre caballos, ¿no? Sobre caballos que salen en la noche y galopan, y hay sementales, y tiene textos donde por ejemplo, hay un texto que también me gusta mucho, de una mujer que también está viviendo su crisis. Por supuesto. Sufrió una desilusión amorosa y va a un zoológico a buscar el odio, a encontrarse un poco con algo que refleje el odio que ella está sintiendo. Y entonces lo va buscando en los distintos animales, ¿no? Y la forma en la que se describe a los animales es una forma muy vívida. A mí me impresiona cómo de verdad el manejo que tiene de las imágenes, de las metáforas, Clarice Lispector nos revela, porque hay mucho de revelación. Y quizá por eso también en la forma de describir a Clarice Lispector se habla mucho de misterio, se habla mucho de
de magia, de brujería. A mí personalmente estas cosas no me gustan mucho, pero siento que sí reflejan la sensación que da el primer encuentro con los textos de Clarice Lispector, porque sí nos revela algo, pero no siento que nos lo revela en el sentido religioso, sino en el sentido de que de verdad ella tomó distancia de lo que está describiendo, de lo que está viendo, se desplazó un poco, lo vio desde otro punto de vista, y ese otro punto de vista es lo que nos comparte y lo que nos revela justamente otra mirada, una mirada que es gozosa y es atormentada también, porque Clarice Lispector es cruel, ¿no? Sí. Creo que es cruel, a veces es cruel con el lector, es cruel con sus personajes también, a veces es inclemente, ¿no? Los deshace, los muestra así en toda su vulnerabilidad o superficialidad o, en fin, entonces te pone a ti también en crisis como lector, yo creo, ¿no? Claro que sí, uno acaba en crisis cuando lee a Clarice Lispector, pero justo ahora mencionabas algo muy importante, porque se nos hace normal ahora tratar temas como la maternidad, la crisis, las rupturas amorosas, pero piensen que Clarice nació en 1920, ¿no? Justo el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento y murió en 1977, entonces ella se atreve a explorar ciertas cosas que no eran comunes en la literatura, ¿no? Como estas mujeres, estos personajes en crisis, o como meter estos temas, como decía, explicaba Paula, sobre los animales, ¿no? Hay una anécdota en su biografía donde Clarice cuenta en alguna de sus crónicas que ella ha hecho simbiosis con las gallinas, ¿no? Ella era una observadora de gallinas, pasaba horas y horas en su infancia observándolas y las miraba fijamente a los ojos, ¿no? Entonces decía Clarice que sabía perfecto cuando tenían hambre, cuando estaban molestas, o sea, como que analizaba perfectamente ese ecosistema, ¿no? Que se refleja, por supuesto, en los cuentos, ¿no? En esa relación extraña que tiene justamente con los animales, pero ella también pensaba que si no logramos, digamos, nuestra animalidad como seres humanos, entonces pues no vamos a lograr nada, ¿no? O sea, era uno de sus preceptos para hablar de los cuentos. Y en ese sentido, Paula, a mí me gustaría que nos contaras, o sea, es una autora que maneja un lenguaje que, aunque en primera instancia uno puede leer un estilo que es muy legible, pero también es muy lírico, también tiene muchas claves, muchas herramientas, muchas metáforas, muchas extrañezas, ¿no? A mí con Clarice me pasa algo a veces que siento que hay cuentos que me quedan muy claros y hay cuentos que no estoy muy segura que hay que leerlos más de una vez, ¿no? Para adentrarnos a su significado real, y pues tiene muchas claves, ¿no? Como decías, cierta magia, situaciones cotidianas donde se inserta la extrañeza, cosas que llevan al límite a sus personajes, ¿no? De repente son alcohólicas, ¿no? Personas en hecatombes distintas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, esta es la primera vez contarles que una edición tiene un solo traductor, ¿no? Hay otras ediciones de cuentos completos, como la de la competencia del fondo, que no voy a mencionar, pero esta es la primera vez que una sola traductora hace todos los cuentos, ¿no? Como les decía, desde que tiene 19 años hasta que se muere, ¿no? ¿Qué retos te implicó esta traducción, Paula? Que seguramente pasó mucho tiempo metida en el universo Lispector. En mi caso, bueno, me encantaría platicar con los otros traductores y ver cómo les fue a ellos, ¿no? Porque las novelas están traducidas por otras personas, por Romeo Tello y por Genei Beltrán, las aquí presentes, y habrá otras con otros traductores. A mí me tomó 2 años traducir este volumen de cuentos y estoy muy agradecida con el Fondo de Cultura que me haya, primero, invitado o retado más bien a hacer esto, y segundo, que me haya tenido la paciencia, porque fue un trabajo que me exigió muchas revisiones, y además yo diría que fue un trabajo en equipo, ¿no? O sea, habría que mencionar a los editores como Rocío, como Eduardo Matías, como Alejandro Merlín, a muchos especialistas que yo consulté. ¿Por qué? Porque son textos difíciles, en el sentido de que, como decía Rocío, a veces no se entiende, y no se entiende porque Clarice no le importaba que se entendiera. Es decir, algo que tenía Clarice Lispector era también esta
idea de la escritura como una necesidad casi, diríamos, orgánica, ¿no? Era una cosa que para ella era algo que les tenía que hacer, tenía que escribir, y para ella tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Ella en algún momento defendió su puntuación como su respiración. Ella les decía a los revisores: no me corrijan la puntuación porque yo puntúo como escribo, y respétenme, porque si yo me respeto, ustedes me tienen que respetar, ¿no? Entonces son textos que se salen de las reglas, que no siguen las normas ni de la belleza, ni de la sintaxis, ni de la gramática, y hay cuentos que, bueno, no cuentos, pero hay textos que empiezan con un punto, por ejemplo, así empieza la novela, con un punto, porque se le antojó a la autora. Entonces, como traductor, uno muchas veces tiene la necesidad de explicar, de que la cosa que uno va a traducir le quede clara a los lectores, pero no necesariamente ese era el objetivo del autor. Entonces, aquí es evidente y uno tiene que estar siempre resistiéndose a esa tentación, y además, yo, por ejemplo, soy una persona como que siento que soy muy racional, o sea, me gusta entender las cosas, me gusta que estén acomodadas, me gusta que tengan lógica, y Clarice Lispector es todo lo contrario, ni le gusta la lógica, ni le gusta que las cosas estén acomodadas, ni le gusta la claridad, y entonces pues hay que respetar eso, ¿no? Y hay que ponerse en esos zapatos y asumir ese cuerpo y asumir esa respiración, y pues es un gran reto, ¿no? Para mí fue sufrido, pero fue placentero. Y fue sufrido cuando no le entendía, y había momentos en los que les preguntaba a 5 especialistas en Clarice Lispector: no entiendo qué dice aquí, esta traducción dice esto, esta traducción dice esto, esta traducción dice esto, yo creo que dice esto, y todos me decían una versión distinta. Es decir, que hay muchas maneras de leer a Clarice Lispector, y cada traducción es una lectura que trata de ser lo más abierta posible, ¿no? En el sentido de que también el lector que accede a ella pueda tener acceso a varias posibilidades y no quedarse con una sola interpretación, sino que sea tan abierto como el original fue. Pero esto es difícil. Y por eso es importante que existan muchas traducciones. Por eso me da gusto que otras personas hayan traducido los cuentos antes que yo, y que otras lo traduzcan después, porque yo creo que si, por ejemplo, leen los cuentos y luego leen las novelas y luego leen las otras novelas, se van a encontrar con distintas Clarice Lispector, no solo porque la época. No solo porque los textos son distintos y no era la misma Clarice la que escribía una cosa que la que escribía otra, sino porque lo tradujimos distintas personas, y es inevitable que nosotros también estemos un poco ahí con estos raseros que nos ponemos, con cada quien se pone límite a un distinto nivel, cada quien respeta unas cosas, otras tiene que adaptarlas, otras tienen que recrearlas. Pero para mí lo más difícil de Clarice Lispector es convivir con esa oscuridad que tiene, que es una de sus cualidades literarias, y que es la que encanta a muchos lectores, y que es la parte del misterio, de la magia, del encantamiento, de la brujería de la que muchas personas hablan. Para mí esa oscuridad fue el principal reto. Es que la oscuridad de Clarice es que contrasta con la luz, ¿no?, de su belleza imponente, ¿no?, porque era una mujer espectacularmente guapísima, ¿no? Creo que tienes razón en eso de las oscuridades. Han de saber que Paula es de las que marcan el mapa, ¿no? No, es verdad eso, vas buscando en el mapa dónde nació Clarice, porque, como decía ella misma, nació en un pueblo de Ucrania que pues no es visible, ¿no?, fácilmente. Y además Clarice reciclaba textos, ¿no?, que eso también se tuvieron que rastrear ciertas versiones, porque ella de pronto, pues mucho tiempo, como les decía, estuvo casada con un diplomático, y eso le permitió tener, es madre de 2 hijos, pero le permitió tener tiempo siempre para escribir, ¿no? Entonces ella decía: para mí es súper importante tener una habitación con una máquina de escribir y poder estar produciendo todo el tiempo. Pero en el momento en que se separan, de pronto Clarice tiene que buscarse la vida, y se la busca a través de la literatura, que es lo que realmente ella sabía hacer. Entonces también hay una Clarice, ¿no?, que escribe cosas para señoras, ¿no?, en una revista, y que de pronto le pedían tal vez un texto y decía: bueno, pues como que
le arreglo un poquito y lo entrego, ¿no? Porque ella misma se autorreciclaba, ¿no? De alguna manera, pero las versiones varían, ¿no? ¿Cómo se hizo esta selección? Sí, esto pues tendría que explicarlo Benjamin Moser, porque él fue el que hizo este trabajo de rastrear, digamos, es que había cuentos que aparecían y luego ella los reeditaba y los movía un poquito, o aparecían en un libro pero luego en otro, y él fue como armando un rompecabezas, y al final del libro él explica muy bien cómo fue constituyendo este cuerpo, ¿no? de textos, pero sí tuvo que hacer un trabajo ahí de investigación arduo, ¿no? De búsqueda de versiones y todo. A mí me parece muy interesante lo que señalas, estas condiciones de trabajo de Clarice Lispector, ¿no? Porque, bueno, fueron condiciones de trabajo, digamos, ella nació en una familia, su padre era comerciante, no era una familia especialmente privilegiada, tampoco creció en la pobreza total, su familia sí pasó por circunstancias muy difíciles, que fue la del exilio, huyendo de los pogromos que estaban sucediendo en los inicios de la década de 20 en la Ucrania, ocupada por los alemanes y por los blancos. Su caravana de migrantes fue atacada por cosacos, pero estas historias ella no las recuerda porque era una recién nacida, llegó a Brasil y vivió dentro de un conjunto de inmigrantes porque gran parte de su familia estaba allá. Entonces, la que cuenta esta historia de exilio es su hermana Elisa Lispector, que tiene una historia que se llama En el exilio y que es una novela autobiográfica. Su hermana también escribía. Pero Clarice tuvo condiciones de estudiar. Imagínense, en una mujer en la década de los 30 estaba estudiando la Facultad de Derecho, que era lo que estudiaban muchos de los intelectuales brasileños, era como estudiar Derecho era lo que se hacía, o Derecho o Medicina, como pues también acá, ¿no? Mejor Derecho que Medicina, ¿no? Ahí sí. Como sea abogado se puede equivocar, pero el doctor. Ajá. Y bueno, pues accedió también, como empezó a trabajar como periodista, trabajaba y como periodista tuvo acceso a muchos intelectuales a los que leyó y que la leyeron también, ¿no? Con las que tuvo estrechas correspondencias. Entonces tuvo esta oportunidad de trabajar y trabajó de manera bastante libre el tiempo en el que fue esposa de un diplomático, viajaba por el mundo, no tenía que ganarse la vida y escribió bastantes cosas. No siempre disfrutó sus viajes, muchas veces sí, pero por ejemplo vivió mucho tiempo en Suiza y lo odió. Decía que Berna, donde vivió, era un cementerio de sensaciones, que todo era como demasiado ordenado y claro. Vivió en Nápoles en la época de la Segunda Guerra Mundial y asistió como voluntaria a los soldados brasileños heridos. Entonces, tuvo una enorme experiencia vital, digamos, por haber estado casada con un diplomático. Y luego, cuando volvió a Brasil, como dice Rocío, tuvo que ganarse la vida escribiendo otra vez, porque se separó, se acabó la historia del privilegio, y es muy interesante ver sus textos de esa época. A mí me gustan mucho, porque son textos que escribió muchas veces por encargo, y de hecho uno de mis libros preferidos es un libro que le encargaron, está incluido en esta compilación de los cuentos completos, o de todos los cuentos, y es un libro que se llama El Vía Crucis del Cuerpo. Y se lo encargó un amigo, le dijo, escribe un cuento así, y escribió un cuento, un libro, siendo ella una mujer madura, donde se reflejan las figuras de varias mujeres también maduras, algunas bastante ancianas, digamos, que están cargadas de erotismo, y es muy, muy interesante ese libro porque se sale completamente de la tónica que tiene generalmente los cuentos de Clarice Lispector y nos da nos muestra una Clarice llena de sentido del humor, que lo tacharon de pornográfico ese libro en su momento, ¿no? Yo no diría que es pornográfico. No, yo tampoco. Pero es graciosísimo y fue un libro que le encargaron. Entonces creo que también estas condiciones de trabajo van marcando las formas en las que ella escribió. A veces se ve también cuando estaba cansada, por ejemplo, cuando tenía que llenar páginas y no sabía con qué llenarlas y pone, tengo que llegar, ya llevo 9 páginas, me voy a bañar, estoy aburrida, ahorita regreso, ya regresé, ya me bañé, aquí estoy. O sea, que se ve que de verdad estaba cansada y poco inspirada, y también es bonito ver eso en el proceso de escritura, ¿no? De las personas. O sea, no siempre estaba en condiciones óptimas de escribir, no siempre es la mejor Clarice. En este libro podemos verla en sus mejores momentos y también en sus momentos de exhaustión, ¿no? De poca inspiración, sí.
Es que creo que justo es una figura de escritora que interesa tanto la obra como la vida, ¿no? Y creo que es porque están intrínsecamente ligadas justamente en estas etapas de la vida de Clarice, que como decíamos, ella va reflejando en sus personajes y va dejándonos ver pues las diferentes crisis y etapas por las que pasan, ¿no? Y una es, por ejemplo, ese libro es una sexualidad absolutamente distinta, ¿no? No es lo que imaginamos, una mujer mayor diciendo pues no puedo, ¿no? De pasión. Sí, que cuando se me va a acabar el deseo, va con el doctor y le dice, oiga doctor, ¿cuándo se acaba esto? Y el doctor le dice, ¿pero qué? Esto del deseo. Y el doctor le dice, no señora, eso no se acaba. Entonces, justamente esa fascinación es la que despierta Clarice en sus lectores, ¿no? O en sus posibles lectores, si no se han acercado a ella. La verdad es que, como les decíamos, los cuentos completos es una gran manera de empezar. Y justo ahora creo que en el panorama de la literatura latinoamericana en general está habiendo una revalorización de todas las escritoras y las autoras, por supuesto las autoras contemporáneas, creo que son las que están dominando el panorama literario, y también se están revalorando figuras como Clarice Lispector, escritoras que han sido muy importantes, pero que quizá el canon de los autores, ¿no? De los hombres apagó en algún momento o no les dio el lugar en el mapa literario que por supuesto merecen, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos dijeras bajo la lente contemporánea cómo leer a Clarice Lispector. Uy, no me atrevería a decir cómo leer a Clarice Lispector. Un poco creo que eso situada en el panorama, es algo digamos, que, literario. Siendo una autora tan complicada, y no digo que es complicada para que se alejen de ella, al contrario, la complicación a veces es de lo más placentero que hay, la complejidad, ¿no? Justamente estas realidades que nos va revelando. Pero es una autora muy original, digamos así, tiene una voz muy propia. Yo creo que ni siquiera es imitable, digamos, es muy particular. Y entonces, pues cada lector se tiene que ir ahí abriendo su propio camino, siendo también una lectura tan abierta, pero es muy bueno que se reedite, que se vuelva a poner en circulación su obra, además a precios accesibles, me parece. Sí, es una autora muy conocida y creo que esperada, ¿no? O sea, la respuesta que ha tenido estas ediciones del Fondo creo que muestran que era una autora esperada, porque muchas personas la han leído, muchas otras han oído hablar de ella y tienen curiosidad. Es una autora que además, como dice Rocío, es muy reconocible por su cara, porque de alguna manera siempre la fotografiaron y había esta cosa de que era bella, que a mí tampoco me acaba de hacer muy feliz como que siempre hablar de su belleza. Pero ciertamente es una autora muy reconocible, ¿no? O sea, uno ve los ojos de Clarice y sabe que es Clarice Lispector, que está ahí, entonces es muy visible, digamos, lo cual me parece que está muy bien. Es apenas justo considerando la escasez, es más, la escasez de autoras brasileñas traducidas en México. Yo les preguntaría, ¿qué autoras brasileñas conocen ustedes? Claro. Y quizá me digan que Clarice Lispector, porque es la más visible, pero realmente hay muy pocas traducciones de autoras brasileñas en México. Entonces creo que hay un campo ahí abierto para empezar a darles más que ojalá Clarice Lispector sea como la punta de lanza para que haya más traducciones. Hay increíbles obras, increíbles autoras, Ana Cristina César, Hilda Ilz, la propia Cecilia Meireles. O sea, hay autoras, Eurídice Fontela, y más jóvenes, Angélica Freitas, que está editada por la Brigada para Leer en Libertad. Hay mucho camino por hacer. En México se han traducido generalmente a los autores hombres y no hay muchas mujeres. Entonces búsquenlas, cuando las vean, léanlas y si quieren empezar por Clarice Lispector, yo les diría que sería empezar con el pie derecho, porque es una gran autora de la literatura universal, es decir, no estamos aquí ya solo hablando de literatura brasileña. No en vano, yo creo que sí es la autora brasileña más famosa en el mundo, ¿no? O sea, sí es la más reconocida. Entonces, bueno, acérquense a ella, no se van a arrepentir, y yo creo que además es una lectura que marca a los lectores, ¿no? O sea, no se sale incólume. Sí, todo el que se atreve o la que se atreve a acercarse a Clarice, la verdad es que
termina por fascinarse, por caer en esa magia, ¿no? Que justo por eso la describe Benjamin Moser como una especie de bruja, como una mujer muy glamurosa, pero es una mujer que te atrapa a través de las letras. Y sí, si empiezan por la primera novela que escribió, como les decía, es la de Cerca del Corazón Salvaje, que está en las novelas 1, pero realmente yo sí recomendaría empezar por los cuentos, ¿no? Ahorita si tienen tiempo en Navidades, pues la verdad es que se pueden meter a ellos. Está por supuesto la propuesta de lectura cronológica, pero pues realmente pueden hacer con su lectura, elegirla como quieran. No sé si quisieras agregar más o damos un espacio por si alguien quisiera preguntar. Me parece excelente tu recomendación de no leerlo de principio a fin, sino ábranlo donde sea. Donde quieran. Sí, exacto, me parece muy bien, porque además como que sigue un criterio cronológico, sus primeros cuentos no necesariamente son los cuentos donde ya había estado ya en el primor de sus fuerzas creativas. Entonces, sí, muy buen consejo. Y bueno, yo creo que podemos abrir quizá sí, a preguntas, no sé si alguien tenga. Aquí está el micrófono, si se quieren acercar. Yo rápido pregunto una cosa, nada más como aclaración. Cuando hablaste, Pablo, de que los cuentos los corregía y tuvieron que buscar diferentes ediciones, mi pregunta es, ¿Clarice Lispector vislumbró un libro como este, o sea, todos sus cuentos reunidos, o tenía una relación como Kafka o como Proust de que no querían que los publicaran, que los reunieran, que los... No, sí, curiosamente su primer libro de cuentos salió bastante tarde. O sea, ella publicaba cuentos en revistas, pero digamos su primer libro de cuentos salió cuando ella ya andaba en los 30 y sus primeros cuentos publicados salieron cuando ella andaba en los 20. Entonces sí se tardaron en salir como volúmenes. Pero publicaba, desde luego que quería publicar, le interesaba la publicación y no sé yo si realmente concibió como su obra completa, así como un volumen de cuentos completos. Esto es algo reciente, este trabajo de Moser de compilarlos, y de hecho en algún momento él como que reclama un poco que no se haya hecho este trabajo de compilación, de reunión en el propio Brasil, ¿no? O sea, en la parte final del libro él dice, esta compilación que yo estoy haciendo no se había hecho en Brasil, y en efecto la hizo. Había varias reuniones de sus cuentos en Brasil, pero no una quizá tan extensa. Él la hizo y salió en inglés primero y luego salió en Brasil. Es decir, es un proyecto muy, muy posterior a la muerte de Clarice Lispector. Y bueno, era de las pocas... No de las pocas, pero una escritora que sí vivía de la literatura, ¿no? Que eso no es tan fácil, casi siempre hay que tener unas 20 profesiones paralelas antes de vivir de la literatura, pero creo que en el caso de Clarice, esto que dice Paula, que va publicando poco a poco su obra, no, yo no sé, yo creo que le hubiera encantado ver estos cuentos completos, ¿no? Saberse tan traducida y tan leída y tan querida por los lectores, pero creo que en realidad su obra estaba bastante dispersa, ¿no? Entonces, justo como hablábamos, ¿no? Que Benjamin Moser explica de dónde vienen las versiones finales o cómo hizo rastrear los textos para para esta compilación, pues es porque estaba muy, muy dispersa Clarice. Incluso hay este cuento final, ¿no? El último que escribe se encuentra en fragmentos, ¿no? En papelitos, no sé, como en... Sí, está como estaba todo. Tiene una serie como de contradicciones, ¿no? O sea, primero es una mujer que estaba casada con un rico y luego ella es la rica que se casó con un señor que no era tan rico. O sea, como tienes razón, Rocío, y esto también está ahí en el libro. Es rara la relación, ahora que lo preguntas es interesante porque es rara la relación que ella tenía con la publicación. Hay una parte de un libro que se llama Fondo de Cajón, que son como cuentos que ella había guardado en un cajón y los tenía ahí guardados, y de pronto decidió publicarlos como una especie de apéndice de uno de sus libros de cuentos, y así le puso Fondo de Cajón, y son cosas muy raras. O sea, hay un texto, por ejemplo, que es bastante periodístico, donde ella expresa su horror frente al asesinato de un asaltante, de un maleante, digamos así, al que asesina a la policía con una hazaña terrible, ¿no? Entonces ella un poco empatiza con ese asesinado y hace un texto
el más periodístico, yo diría, del libro, pero también hay una obra de teatro muy extraña ahí, con rimas, como una especie de auto de fe que se llama La pecadora quemada y otros, no me acuerdo cómo se llama, hoy se me fue ahorita el nombre, tengo muy mala memoria, perdón, pero es como un auto de fe, es una mujer a la que van a quemar por haber cometido adulterio y está con rimas, entonces estaba ella como experimentando y no le importó mucho publicarlo así, dijo, a lo mejor dirán que estos libros, estos cuentos no sirven, pero también lo que no sirve, o algo así explica cuando da a luz estos cuentos. Entonces, ella sí quería que circularan, aún en un estado no necesariamente terminado, perfecto, sino así un poco como le quedaron, pues, o sea. Otros sí los trabajó mucho, pero... Sí, lo que sí era una escritora súper prolífica, ¿no? O sea, no paraba de escribir. A mí me gustan esa parte de su biografía donde dice, necesito escribir, o sea, lo necesito y necesito tener mi máquina cerca y necesito tener una servilleta, aunque sea, pero necesito escribir todo el tiempo, ¿no? Entonces, como dice Paula, pues hay cuentos mucho más trabajados, hay otros textos que son delirantes, por supuesto los límites de los géneros están absolutamente desdibujados, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las crónicas, ¿no? Tienen esta cosa muy novelada, pero también de observadora, de una gran observadora de la realidad, ¿no? Que eso es lo que está mostrando todo el tiempo en sus cuentos, ¿no? En estas realidades cotidianas donde irrumpe lo extraño, donde los personajes se van, pues se van, no sé, a la crisis total, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, sobre si le gustaría ver o no publicado, yo creo que muchas cosas sí y otras cosas quién sabe, porque como fue tan prolífica y escribió también muchas cosas para mujeres, como decía Rocío, pero esas cosas muchas veces las escribió, digamos, eran consejos para gustarle a tu esposo o no sé, o de maquillaje. Señora bien, así. Para revistas femeninas, y esas las publicó con seudónimo, ahora se sabe que eran de Clarice Lispector, pero no era su trabajo, digamos, literario el que la hacía, digamos, vivir su trabajo libre, sino era el trabajo que le hacía vivir en términos materiales, pagado y por encargo, y pues su trabajo del día a día, o sea, trabajó sí tenía sus trabajos estos que la hacían vivir más allá de su proyecto literario, yo creo, y no sé si ella le gustaría que eso se publicara en su nombre, me lo pregunto, digamos, es como... Sí, ella por algo habrá usado el seudónimo, era Teresa Pasos, ¿no? ¿Cuál era su Creo que sí. Ese para escribir sus cosas de señoras, pero bueno, en conjunto la obra resulta fascinante y como les decía, pues es la figura de Clarice al completo, no solo la obra, la que es interesantísima. Los libros sí cuestan, Frida me había pasado los precios, pero bueno, cuestan menos de 300 pesos y pues si no hay ninguna pregunta. Yo quiero decir algo más, porque por ahora favor, pensando en la plática, perdón, por favor, se me ocurre un poco señalar que, bueno, en mi muy particular postura sobre la literatura y todo, me parece que trabajar en otras cosas que no sean necesariamente las literarias puede resultar muy enriquecedor. Y hay un ejemplo en la historia de Clarice Lispector que lo muestra. Por ejemplo, uno de los autores que ha publicado El Fondo, que ha venido aquí a la Brigada y todo, es Luis Rufato, que era es un gran autor de la literatura brasileña, está vivo, muy accesible y muy difícil, su escritura es muy compleja, y él es yo siento que lo enriqueció mucho su trabajo en las fábricas, ¿no? Porque él era obrero en las fábricas de producción de algodón. También traducido por Paula. Sí, por mí y por varios otros, pero sí, yo traduje un libro para El Fondo y algunos otros por ahí. Y para la Brigada hay uno que pueden descargar gratuitamente en la página de la Brigada, que se llama Lo que nos une. Y bueno, Clarice Lispector, estas cosas que escribía para mujeres también enriquecieron su literatura, y hay historias que lo muestran, porque parece que en uno de estos textos donde recomendaba cosas, les escribió para recomendarles a las amas de casa cómo matar las cucarachas. Y quedó horrorizada ante esa cosa que había escrito, porque era un método de matarlas muy cruel, o sea, era de envenenarlas de una manera que se iban como petrificando las cucarachas. Y eso luego se quedó pensando en el asunto y escribió un
un cuento que para mí es de los más divertidos también de este libro, que se llama La Quinta Historia. Y es un cuento que empieza una vez y vuelve a empezar otra vez y vuelve a empezar otra vez, y se trata de una mujer que mata cucarachas y las envenena, y todo lo que ven las cucarachas y en cómo se van petrificando y cómo son como los cuerpos de Pompeya que se van quedando así, es muy, muy gracioso, y también rompe ahí las estructuras del cuento porque vuelve a empezar y vuelve a empezar y vuelve a empezar, y la quinta historia es la quinta vez que vuelve a empezar, pero ya se va por un camino completamente inesperado. Entonces yo creo que la materia, digamos, esos momentos en los que Clarice tuvo contacto también con otras cosas que no necesariamente eran el glamour, y la enriquecieron bastante. Ajá. Sí, claro que sí, o sea, yo también lo veo como un conjunto de la obra, y creo que cuando llegue, no he leído todo Clarice, pero me lo propongo, que un día… En la Navidad. En Navidad. Todas las que me faltan, ¿no? En las novelas 2, apenas empecé ahí, sí. Pero realmente sí es una autora que recomendamos mucho. Ahora que decías lo de autores brasileños, el fondo tiene programado otra autora que se llama Guiomar. Ahorita no me acuerdo el apellido, pero es una novela. ¿Cómo se llama Guiomar? ¿Ah? Ahorita, para que me digas, ese libro está… Bueno, un libro que ganó un premio de novela de una autora contemporánea Brasil. Palabras cruzadas. 90 pesos. Pero bueno, más allá de eso, Nélida Piñón también está en el fondo, ¿no? Nélida Piñón, que es otra autora brasileña. Carola Saavedra, la de los dromedarios, o sea, que son autoras jóvenes que también vale la pena leer, ¿no? Junto con Clarice. Y bueno, y pues no podemos dejar de recomendar los cuentos de Machado de Asís, que también traducidos por Paula, y una idea que tuvo Paula que es una maravilla. Eso sí cuestan como 65 pesos. ¿30 pesos? Ay, es una ganga, cómprense los cuentos. No, por favor, tienen que leer Machado de Asís. Sí, bueno, lo presentamos el sábado. ¿A qué hora? Bueno, lo presentamos el sábado aquí en la Feria de la Alameda. De una vez los cuentos sobre la esclavitud de Machado de Asís, y cuesta 30 pesos, es un súper regalo. Y es un autorazo, la verdad, brasileño. Y pues nada, agradecerles su presencia a pesar del frío aquí en la Alameda, y siempre es un gusto compartir con ustedes. Paula, muchas gracias. Rocío, como siempre, gustazo. Gracias a todos.